Vamos a tratar de cerrar con los aspectos que tienen que ver con el valor ambiental de la producción en base a campo natural, que cuando pensamos en este curso nos parecía que era un tema central a la hora de valorizar nuestro campo natural desde el punto de vista de la conservación y de la producción. Los objetivos de la clase de hoy son introducir nociones básicas de indicadores de sustentabilidad, explorar modelos que explican la captura y emisiones de carbono, erosión, consumo energético, balance de nutrientes de los sistemas pastoriles y tratar de brindarles algunos elementos para aplicar al manejo y al diseño de programas de trabajo estos conceptos. Los temas que vamos a ver en la clase de hoy los dividimos en dos secciones. Una primera sección de la clase donde vamos a ver atributos e indicadores de sustentabilidad y discutir algunos conceptos vinculados a la resiliencia. Y luego un segundo módulo que vamos a hablar de cambio climático, huella de carbono de la producción de carne y otros indicadores ambientales de la producción de carne en base a campo natural y a otros sistemas. Y finalmente cerrar con algunas reflexiones o consideraciones a la hora de la valorización ambiental del campo natural. Comenzamos entonces con esta primera parte del módulo 6, el valor ambiental del campo natural, donde vamos a centrarnos en los conceptos de sustentabilidad y resiliencia. Lo primero es que ya sabemos un sistema sustentable, una producción sustentable, debe incluir aspectos ambientales, aspectos sociales y aspectos económicos. Y a mí me gusta presentar esta lista de variables o atributos que le pedimos a un sistema para que sea sustentable. Y algunos inmediatamente piensan en que un sistema sustentable minimiza la erosión del suelo, no contamina las aguas con nutrientes y tóxicos, tiene bajas emisiones de gases de efecto invernadero, conserva la biodiversidad natural, que en nuestro caso el principal ecosistema es el campo natural, es eficiente en el uso de recursos como agua, insumos, energía, pero también otros aspectos que a veces no consideramos como cuidar la salud y el bienestar animal, producir alimentos saludables, nutritivos e inocuos, y por supuesto los aspectos económicos y sociales, que sea viable económicamente para el productor de los alimentos y también para el consumidor, que mejore la calidad de vida de los productores, de los trabajadores, de la cadena, y que a su vez sea estable, resiliente, que resista crisis climáticas y también crisis económicas. Esta es una larga lista de cosas, de atributos que le pedimos a los sistemas, y es importante para poder cuantificar estas variables, desarrollar lo que llamamos indicadores de sustentabilidad. Los indicadores de sustentabilidad son como estos indicadores que tenemos en el panel de control del auto, donde nos dicen en qué situación estamos, hacia dónde vamos, qué tendencias tenemos, ¿sí? Según Santiago Sarandon, que es un investigador que ha trabajado mucho en la temática de indicadores de sustentabilidad en Argentina, un indicador es una variable que hace claramente perceptible una tendencia o un fenómeno que no es inmediatamente ni fácilmente detectable. Indican aspectos importantes del funcionamiento del sistema, nos brindan información fundamental para tomar decisiones, deben ser fáciles de interpretar, pero sabemos que los indicadores no explican todo. Los indicadores señalan hacia dónde vamos, dónde estamos, pero es necesario tener una visión integrada para poder comprenderlos. En ese sentido, quiero destacar esta metodología de construcción de indicadores que plantean Santiago Sarandon y Claudia Flores en un artículo del 2009, donde el primer paso es establecer el marco conceptual, ¿sí? Tenemos que tener claro qué definimos por agricultura sustentable, cuáles son los requisitos, cuáles son los criterios para definir un sistema como sustentable. Definir objetivos de la evaluación, por qué queremos hacer esta evaluación, para qué. Y acá los invito a que piensen en la evaluación de un predio, por ejemplo, y la sustentabilidad de un predio que hace ganadería en campo natural. Tenemos que tener claro para qué queremos hacer esa evaluación. Puede ser para el seguimiento de un proyecto, puede ser para los planes, por ejemplo, que están habiendo ahora a nivel del ministerio, ¿sí? Tenemos que partir de caracterizar el sistema a evaluar, ¿sí? Tratando de definir claramente los límites del sistema que estamos considerando. En nuestro caso va a ser un predio. Buscar la relevancia inicial de los datos, tener mapas, datos, censos, informes, ¿sí?
Definir las dimensiones a evaluar, en general incluimos siempre una dimensión ecológica, económica, social, cultural. Definir categorías de análisis para desarrollar los indicadores. Un esquema es, por ejemplo, el esquema de presión, estado y respuesta, que ahora lo vamos a discutir. Ponderar los indicadores, ¿sí?, en función de su confiabilidad, importancia, pertinencia. Y finalmente, hacer un análisis de pertinencia de estos indicadores. Esto es un esquema para poder plantearnos indicadores de sustentabilidad y cada uno de ustedes podrá hacer este ejercicio en sus propios predios o en sus propios lugares de trabajo. Decíamos que hay un enfoque de indicadores que se basa en los conceptos de presión, estado y respuesta, ¿sí? Los indicadores de presión buscan indicar acciones o actividades generadoras de la problemática. ¿Cuál es la presión que estamos teniendo sobre el recurso natural? ¿Cuál es la presión que estamos teniendo sobre el sistema? Puede ser, en el caso de la agricultura, la intensidad del laboreo. Puede ser, en el caso de la ganadería, un indicador de presión, la carga o la intensidad del pastoreo. Indicadores de estado muestran la situación actual y las tendencias del recurso o del estrato ambiental. Un claro indicador de estado puede ser el nivel de materia orgánica del suelo, que es una medida que tomamos en un momento y nos dice cómo está el sistema en ese momento, ¿sí? Y luego indicadores de respuesta tienen que ver con las acciones realizadas para la atención de la problemática. Cómo responde el que maneja el sistema a la problemática ambiental. Puede ser que se está desarrollando alguna tecnología para reducir la carga, puede ser alguna tecnología de manejo del pastoreo, puede ser alguna tecnología de reducción del laboreo, ¿sí? Hay respuestas que se dan en el sistema y eso también se puede medir con indicadores. Y la idea es que es necesario considerar indicadores de presión, es necesario considerar indicadores de estado, es necesario considerar indicadores de respuesta a la hora de plantearse una batería de indicadores de sustentabilidad. Y cada uno tiene su uso para diferentes objetivos. Un segundo concepto que me parece bien importante trabajar es el concepto de atributos de sustentabilidad. Son las diferentes dimensiones sobre las cuales la sustentabilidad se puede expresar. Un atributo claro de la sustentabilidad es, por ejemplo, la productividad. Cuanto más productivo es un sistema, seguramente más sustentable sea y lo podemos medir en litros de leche por hectárea, kilos de carne por hectárea, etc. Atributos de estabilidad que nos dicen cuál es la tendencia de ese sistema y sobre todo cuál es la tendencia del estado de esos recursos naturales. Puede ser, por ejemplo, la erosión del suelo, ¿sí? Si hay mucha erosión, el sistema va a ser menos estable. Indicadores de eficiencia que tienen que ver con la relación de insumos que se le pone al sistema sobre los productos que se obtienen, ¿sí? Puede ser insumos en términos de nutrientes, insumos en términos de energía, insumos en términos económicos, ¿sí? Y es fundamental tener una medida de la eficiencia del sistema para entender su sustentabilidad. Confiabilidad, resiliencia y adaptabilidad son tres dimensiones de la sustentabilidad o tres atributos que tienen que ver con la respuesta del sistema a largo plazo. Y los vamos a ver en detalle un poquito más adelante. Y después una serie de atributos a nivel social como es la equidad o la autogestión. El primer indicador de sustentabilidad es el de la productividad. En esta gráfica que vemos aquí tenemos una variable objetivo del sistema, como puede ser la producción de carne del sistema, a lo largo del tiempo. El sistema en verde tiene una alta productividad, el sistema en rojo tiene una baja productividad. El 80-90% de la investigación y del conocimiento técnico que tenemos como agrónomos para manejar los sistemas se basa en cómo hacer para pasar de baja productividad a alta productividad. En particular, en el manejo de los sistemas ganaderos hay bastante conocimiento sobre cómo pasar de una baja productividad de carne por hectárea a una alta productividad de carne por hectárea. Lo que tenemos menos conocimiento es sobre los otros atributos de sustentabilidad. Acá pasamos al segundo atributo, que es la estabilidad del sistema. Nuevamente acá tenemos, por ejemplo, los kilos por hectárea en el eje de la Y a lo largo del tiempo. El sistema verde mantiene estable su productividad a lo largo del tiempo, mientras que el sistema rojo, si bien partió de una alta productividad, está bajando y a lo largo del tiempo pierde productividad. Esta tendencia a la baja
tiene que ver con que el sistema es inestable, tiene una baja estabilidad.